Bueno, hoy tenemos un temario preparado que es la fosa temporal, fosa infratemporal, celda parotidia, la celda submaxilar, la celda sublingual, el sentido del oído, de la audición y la irrigación de la cabeza. Vamos a ver cada uno de esos temas. Vamos con la fosa temporal. En realidad lo que les voy a explicar aquí cómo está constituido, cómo está formada la fosa temporal. Ya el nombre lo dice, ¿no? Fosa temporal quiere decir donde está el hueso temporal. ¿Cómo está constituida la fosa temporal? Por arriba, por la línea temporal superior del hueso parietal. En la parte inferior, el arco cigomático y anteriormente la apófisis cigomática y el borde póstero superior del hueso malar. Esos elementos óseos constituyen la fosa temporal. ¿Y qué hay en la fosa temporal? Principalmente el músculo temporal. Si nos vamos a la parte inferior, vamos a encontrar la fosa infratemporal. ¿Qué hay en la fosa infratemporal o cómo está constituida la fosa infratemporal? Tiene la forma de una pirámide cuadrangular, presenta una pared anterior que está constituida por la tuberosidad del maxilar. Presenta una pared posterior donde se encuentra la apófisis pterigoide, en la parte superior de la apófisis pterigoide, el conducto pterigoideo. La base mira hacia la fosa orbitaria, en la base se encuentra la fisura orbitaria inferior, que está formada por el ala mayor del esfenoides y por el maxilar. Y en la parte superior vamos a encontrar de la base el agujero redondo mayor. Tiene su importancia el agujero redondo mayor porque por ahí está saliendo el nervio maxilar, que es constituyente o forma parte del contenido de esta fosa infratemporal. El vértice ya es la unión, es la parte inferior, es la unión de la apófisis pterigoide con la tuberosidad del maxilar. Y el fondo, en el fondo vamos a encontrar la lámina vertical del palatino, es decir, la cara externa o lateral de la lámina vertical del palatino. Recordemos que esta lámina tiene 4 porciones. La porción sinusal, la porción maxilar, la porción interpterigo maxilar y la porción pterigoidea. Esta tercera porción interpterigo maxilar, por eso se denomina así, porque está entre las apófisis pterigoides y el maxilar. Esa pequeña porción constituye el fondo prácticamente de la fosa infratemporal. Y en realidad la fosa infratemporal, el trasfondo o el fondo de la fosa infratemporal va a constituir otra fosa, la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina que está constituida, como su nombre lo dice, por la apófisis pterigoide y la lámina vertical del hueso palatino. ¿Cuál es el contenido? El contenido de esta fosa infratemporal es los músculos pterigoideos, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, los vasos maxilares, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Muy bien, eso es en relación a la fosa infratemporal y la fosa temporal. Existen unas regiones, unas celdas, que están ocupadas por las glándulas salivales. Entre ellas tenemos la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Son glándulas salivales que a través de sus conductos llevan su contenido salival hacia la cavidad bucal. Entonces, la glándula parótida es una glándula salival, muchas veces produce inflamación. Esta glándula parótida se llama parotiditis o paperas, vulgarmente decimos paperas, ¿no? Muchas veces la papera tiene consecuencias en el hombre, puede producir esterilidad.
Ya en la mujer no produce ninguna consecuencia. Es una patología viral por un virus, ¿no? Muy bien, y esta glándula parótida, que es la mayor de las glándulas salivales, presenta una celda, se llama celda parotídea, prácticamente ocupada por esta glándula parótida y algunas otras estructuras que las vamos a nombrar. Esta región parotídea, con su celda parotídea, presenta una pared anterior que está formada por la mandíbula, la apófisis pterigoide o el músculo pterigoideo medial y el músculo macetero, es la pared anterior. Ya la pared posterior está formado por el diafragma estiloideo, el ramillete de Riolano, ¿no? Constituyente del ramillete de Riolano. La pared lateral, como vemos aquí, ha sido descubierta la glándula parótida porque está formada por la parte cutánea, por la piel, tejido celular subcutáneo y la aponeurosis. También presenta un borde anterior que está formado por el músculo macetero, un borde posterior por el músculo esternocleidomastoideo, un borde medial que se encuentra entre los dos bordes anteriores, un extremo superior que mira hacia el conducto auditivo externo y a la articulación temporomandibular, y un borde inferior que está constituido por el tabique mandíbulo-parotídeo. Ahora, el contenido de esta región, o así constituida la celda parotídea, es la glándula parótida y algunas otras estructuras que están en el interior de la glándula parótida. Son relaciones o estructuras intraparotídeas. Por ejemplo, la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida, también la carótida externa. Un nervio importante, el nervio facial, recuerden que llega a la cara profunda o al interior de la glándula parótida y se divide en sus dos ramas terminales. El nervio auriculotemporal también es la vena maxilar externa, la vena retromandibular que acompaña a la carótida. Y el nervio auricular mayor, que es rama del plexo cervical. Esas son estructuras, que están en el interior de la glándula parótida. Presenta una parte accesoria a la glándula parótida que se introduce a la región maceterina. Esta glándula tiene su conducto, se llama conducto parotídeo o conducto de Stenón, que se dirige hacia adelante, perfora al músculo bucinador y termina en el segundo molar superior. Ahí es donde derrama prácticamente su contenido, que es la saliva. La saliva. Muy bien, eso en relación a la región parotídea. Otra glándula importante, de menor tamaño que la parótida, es la glándula submandibular o submaxilar. De forma triangular, tiene una pared superolateral, una pared inferolateral y una pared medial. La pared superolateral está constituida por la fosita submandibular en la parte anterior y el músculo pterigoideo medial en la parte posterior. Recuerden que el cuerpo de la mandíbula, en su cara posterior, cerca del borde inferior, prácticamente se encuentra la fosita submandibular. También presenta una pared inferolateral, la pared inferolateral que está constituida por la fascia cervical, y una pared medial que está constituida superiormente por el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y el músculo hiogloso. Inferiormente la fascia cervical. Y más posterior la tenemos a la pared faríngea,
¿Cuál es el contenido de esta glándula? O de esta celda ya así constituida con sus paredes, la celda submaxilar o submandibular, a la glándula submandibular, que la tenemos aquí, los vasos faciales, el nervio lingual, los vasos y nervios miloioideos y nódulos linfáticos. Existe una pequeña prolongación de esta glándula submandibular hacia la región sublingual. Y tiene su conducto. La glándula submandibular es el conducto de Wharton o conducto submandibular que termina en el suelo de la boca. Y otra glándula es la glándula sublingual. La glándula sublingual. Esta glándula sublingual también es otra glándula de las glándulas salival. Esta glándula salival se encuentra, o sublingual, se encuentra en el piso de la cavidad bucal. En el piso de la cavidad bucal. Y tiene también paredes. Tiene una pared lateral constituida por la fosita sublingual de la mandíbula, en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Una pared superior que está constituida por la mucosa del suelo de la boca. Una pared inferior por el músculo miloioideo que representa el piso de la boca y una pared medial por los músculos geniogloso, genioideo y el músculo hiogloso. Y el contenido de esta celda es la glándula sublingual, la prolongación anterior de la glándula submandibular, el conducto submandibular, el nervio lingual, el nervio hipogloso, con su vena satélite y los vasos sublinguales. Esas son las tres glándulas importantes, glándulas salivales mayores se llaman, parótida, submandibular y sublingual. Muy bien, ahora vamos a hablar de un órgano del sentido muy importante, que es el sentido de la audición. Sentido de la audición, también llamado el oído, ¿no? El oído. Este oído se divide en tres partes, en oído externo, oído medio y el oído interno. En el oído externo vamos a estudiar el pabellón y el conducto auditivo externo. En el oído medio, la caja del tímpano. Y en el oído interno, el laberinto. Es decir, el oído interno tiene un espacio. Ese espacio se llama laberinto. ¿Y qué encontramos en el oído interno? El vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol. Lo que el laberinto, existe el laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo, formado por esa cavidad formada por el hueso, en el interior del peñasco, ¿no? En realidad el sentido del oído se encuentra en el peñasco. El laberinto óseo es en la parte ósea de esa cavidad que forma el hueso. Y en su interior se encuentran el vestíbulo, conductos semicirculares y el caracol óseo. Pero también hay estructuras membranosas. Y a eso nosotros denominamos el laberinto membranoso, vestíbulo membranoso, conductos semicirculares membranosos y caracol membranoso. En otras palabras, existe vestíbulo óseo y vestíbulo membranoso, conductos semicirculares óseo, conductos semicirculares membranoso, caracol óseo y caracol membranoso. Muy bien, empecemos con el oído externo. El oído externo encontramos la concha o pabellón de la oreja o simplemente la oreja o pabellón de la oreja. ¿Y cómo está constituida? Por una serie de estructuras, por ejemplo, lo que rodea o bordea prácticamente la concha se llama hélix, el hélix. Aquí por delante del hélix se encuentra el antihélix. El antihélix.
Este antihélix se divide en dos raíces. En la parte superior se llama, formando la fosita antihélix o fosita triangular o escafoidea. También encontramos otra estructura que se llama trago, y al frente del trago encontramos el antitrago. Entre el trago y el antitrago se encuentra una escotadura, se llama escotadura intertrágica, y en la parte inferior encontramos el lóbulo de la oreja. Esta estructura cutáneo-cartilaginosa, fibrosa, precisamente constituida por la piel y por cartílago. Es el cartílago del pabellón. Si no hubiera cartílago, prácticamente nuestras orejas se caerían, se cae. También tiene músculos auricular. También tiene músculos este pabellón, auricular anterior, auricular posterior, auricular medio. Prácticamente estos músculos son rudimentarios, no tienen mucha acción, no son fuertes estos músculos. No es como lo de los animales, por ejemplo, los perros tienen los músculos auriculares potentes, ya que ustedes ven cómo los perros mueven sus orejas para un lado y para el otro. Los animales, ¿no es cierto? Pero el ser humano no tiene esa característica de mover la oreja, prácticamente está fija. Nuestros músculos auriculares son rudimentarios, ¿no? Y aquí este pabellón con la cabeza prácticamente presenta un ángulo, el ángulo céfalo-auricular, que es de 20 a 30 grados prácticamente. Lo que continúa a la oreja se llama conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo, su contenido prácticamente es aire, presenta una porción ósea en la parte interior y una porción fibrosa o fibrocartilaginosa en la parte externa. Tiene la forma de un elixir o un óvulo y tiene la misma dirección que el peñasco, porque ya nos estamos introduciendo al peñasco del temporal. La misma dirección, de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, de dirección horizontal. Si tiene una pared anterior, el conducto auditivo externo, formado por la articulación temporomandibular, una pared posterior por la apófisis mastoides, una pared superior que prácticamente es el piso de la cavidad craneal, y una pared inferior que mira hacia la región parotidia. Tiene un extremo externo que está formado por el hueso timpánico. La parte anterior, inferior y posterior de este conducto forma el hueso timpánico. Y un extremo interno que está constituido por una membrana, que es la membrana del tímpano. En su interior, este conducto auditivo externo presenta folículos pilosos, vibríceas, pelos y glándulas sebáceas. Glándulas sebáceas. Al oído medio. ¿Qué dijimos que se llama el oído medio? Se llama caja del tímpano. La caja timpánica. Aquí está el conducto auditivo externo. Y esta es la caja del tímpano, que también tiene aire, contiene aire. Y tiene la forma de un tambor o una lente bicóncava. Tiene para su estudio esta caja timpánica o caja del tímpano, una pared externa, una pared interna y una circunferencia. ¿Cómo está constituida la pared externa? La pared externa está constituida por la membrana timpánica.
Membrana timpánica que es de color gris. Tiene esa coloración gris perla en el ser vivo, ¿no? Un poco más pálida ya en el cadáver. Y esta membrana del tímpano prácticamente divide el oído externo del oído medio. En su interior, esta membrana del tímpano, en la parte media, un poco más posterior, se encuentra una porción saliente que se llama ombligo, formado por el mango del martillo. Presenta una pared interna. Entonces, la pared externa es la membrana del tímpano y una pared interna que va a mirar o se va a comunicar con el oído interno. Entonces, acá está el oído externo, oído interno y en medio el oído medio. En la pared interna, esta es ya la pared interna que se va a comunicar con el oído, vamos a encontrar una estructura de forma ovalada, un espacio, prácticamente un orificio de forma oval. A ese orificio de forma oval de la pared interna o pared medial del oído interno, a esa estructura, a ese orificio se llama orificio oval o ventana oval o ventana vestibular. Ya por debajo se encuentra una eminencia que se llama promontorio. Es una eminencia mamelonada que corresponde a la primera vuelta de la espiral del caracol. Ya en la parte inferior vamos a encontrar el orificio de Jacobson para el nervio timpánico. Luego vamos a encontrar otra estructura que se llama ventana redonda o ventana coclear. La pirámide, el conducto del martillo o conducto del músculo tensor del tímpano también se llama, que tiene la forma de un pico de cuchara, que corresponde prácticamente al músculo del martillo. Muy bien. Esa es la pared interna. Y la circunferencia de la caja del tímpano va a tener una pared superior, una pared inferior, una pared posterior y una pared anterior. Y la pared superior corresponde al tegmen tympani, al techo de la caja del tímpano. La pared inferior de la caja o de la circunferencia de la caja del tímpano mira o corresponde a la fosa yugular. La pared posterior se va a comunicar con el seno mastoideo, la apófisis mastoides del temporal. En su interior existen unas hemiceldillas y a través de conductos se va a comunicar con la caja timpánica, ¿no? Y la pared anterior es la pared tubárica, que va a estar formando prácticamente la trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Esta se va a comunicar con la rinofaringe. Vean ustedes cómo el seno mastoideo se comunica a través de su pared posterior con la caja del tímpano y luego también se va a comunicar la caja del tímpano con la trompa auditiva, y la trompa auditiva que va a ir a terminar a la rinofaringe. La rinofaringe está en la parte posterior de las fosas nasales. Por eso cuando hay una infección en la rinofaringe, por decir una amigdalitis, una faringitis, esa infección, esos gérmenes pueden ir por la trompa auditiva y llegar hasta el tímpano, hasta el oído medio y producir una otitis media. O puede llegar también al seno mastoideo y producir una mastoiditis o una sinusitis, ¿no?, del seno mastoideo, por la comunicación que existe de la rinofaringe con el oído medio.
O viceversa, una infección del oído medio. Los gérmenes pueden viajar a través de la trompa auditiva a la rinofaringe e infectar la rinofaringe. Entonces, eso puede acontecer, ¿no? Y el contenido de la caja del tímpano son estos huesecillos que estamos viendo aquí, que se llaman el martillo, el yunque y el estribo. Y aquí vemos el martillo. El martillo que está constituido por la cabeza del martillo, el cuerpo, la rama corta o apófisis corta y la rama larga que va a formar el ombligo de la membrana del tímpano. Se inserta en la membrana del tímpano, la rama larga. O manubrio también se llama. Luego está el yunque. Este es el yunque, que tiene también un cuerpo. Aquí. Este cuerpo se articula con la cabeza del martillo, formando la articulación, una articulación en silla de montar. También el yunque tiene una rama corta y una rama larga. La rama larga va a formar una apófisis. Se llama apófisis lenticular, que sirve para articularse con el estribo. Aquí ya lo tenemos al estribo, que también tiene una cabeza, que se articula con la apófisis lenticular del yunque. Tiene una base que corresponde o cierra prácticamente la ventana vestibular, y tienen dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Esa es la descripción de los huesos o huesecillos del oído. Existen dos músculos, el músculo del martillo y el músculo del estribo o estapedio. ¿Y cuál es la función de estos músculos? Músculo del martillo o tensor de la membrana del tímpano, porque cuando se contrae va a tensionar la membrana del tímpano y va a producir va a desencadenar un movimiento a los huesecillos y va a cerrar prácticamente la ventana vestibular, produciendo aumento del oído interno, aumento de la presión de los líquidos del oído interno. Ya existe el otro músculo, que es el músculo estapedio o músculo del estribo. Este va a producir disminución de la presión dentro del oído interno, porque va a salir prácticamente o va a dejar de ocluir la ventana vestibular. Al dejar de ocluir la ventana vestibular, va a disminuir la presión de los líquidos del oído interno. Esa es la función que tienen estos músculos. El músculo del martillo está inervado por el nervio trigémino. Y el músculo es 100% memoria. En casi todas las demás tienes que aprenderte un concepto, más o menos entender, o sea, ¿no? Bueno, no sé quién estará ahí. Y el músculo del estribo inervado por el facial. Vamos al oído interno. El oído interno o laberinto está constituido por tres estructuras importantes. Una en la parte media que se llama vestíbulo, otro los conductos semicirculares y otro que es el caracol. En el interior de estos conductos circula un líquido que se llama endolinfa. Y por fuera de estas estructuras, membranosas en este caso, y con la pared del oído interno circula otro líquido que se llama perilinfa. El equilibrio de estos dos líquidos, de la endolinfa y de la perilinfa, prácticamente nos da el equilibrio de nuestro cuerpo. Nosotros nos mantenemos en forma equilibrada por el equilibrio de los dos líquidos. Muy bien, entonces esto es el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Estas estructuras que forman prácticamente el laberinto, los conductos semicirculares, que son tres: conducto semicircular superior, conducto semicircular posterior y conducto semicircular lateral.
tienen dos extremos, un extremo ampollar y un extremo no ampollar. Y esos extremos prácticamente van a ir a terminar a nivel del vestíbulo. A nivel del vestíbulo. Ya el vestíbulo, que es esta parte media, está constituida por 6 paredes. Una pared externa que lleva los orificios de los conductos semicirculares externos, una pared superior que forma los orificios conductos semicirculares superiores, una pared anterior y posterior que también llevan los orificios de los conductos semicircular posterior y superior, una pared inferior, la pared inferior ocupada por la ventana oval y el orificio vestibular del caracol, y una pared interna que presenta el vestíbulo, o pared nerviosa, prácticamente que está ocupada por filetes nerviosos, ya que tienen unas fositas acribilladas de orificio. Las fositas hemisféricas, fositas semiovoideas, fositas cocleares y sulciformes son 4 fositas que hay en esta pared interna del vestíbulo, formando prácticamente manchas cribosas superior, coclear, anterior y posterior, de acuerdo a la distribución de las fositas. Y luego tenemos el caracol. El caracol es un conducto enrollado prácticamente o arrollado en forma de espiral. Prácticamente da 2 vueltas y media el caracol. Por eso se llama caracol. Va a formar una concha, como el caracol, la concha del caracol. Este caracol es de forma cónica, de vértice anterior que corresponde al conducto del músculo del martillo y de base posterior que forma la fosita coclear, que está en el fondo del conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno que se divide en 4 cuadrantes. En el anterior inferior, ahí encontramos prácticamente la base del caracol. ¿Cómo está constituido el caracol? Está constituida superficialmente por una cápsula ósea, que es una envoltura protectora, y por la columela que está en la parte media. Y este conducto está dividido por una lámina, que es la lámina espiral, que va a dividir en 2 compartimientos el interior del caracol, en 2 compartimientos que se llaman rampas. Rampa vestibular, que conduce al vestíbulo, y rampa anterior, y la rampa posterior o coclear, que conduce al oído interno por el oído, a través del oído medio, ¿no? Es decir, la rampa coclear mira hacia el oído medio. También se llama rampa timpánica por eso. El oído interno, el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Aquí vemos el caracol, la lámina en espiral que divide prácticamente al caracol en 2 rampas, rampa vestibular y rampa timpánica. Aquí vemos en esta otra imagen también el caracol, el conducto del caracol dividido por esta lámina en espiral que divide en rampa vestibular y rampa timpánica. Más lateralmente vamos a encontrar lateralmente al vestíbulo. El vestíbulo que tiene 2 cavidades, una que se llama utrículo y otra que se llama el sáculo. 2 cavidades membranosas prácticamente, el utrículo y el sáculo. Eso es del vestíbulo. Y este es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo está dividido prácticamente, o el fondo de este conducto, por una cresta falciforme o cresta transversa, en una parte superior y en una parte inferior. Y existe una cresta vertical que divide a este conducto en 4 cuadrantes: cuadrante antero superior, posterior superior, posterior inferior y antero inferior. Antero inferior, que corresponde al caracol. Por aquí sale el nervio coclear, que es del vestíbulo, ¿no?
Ya por el cuadrante anterosuperior, el nervio facial y el nervio intermediario de Reisberg. Por el cuadrante posterosuperior, la rama superior del nervio vestibular, y por el cuadrante posterior inferior, la rama inferior del nervio vestibular. Ya en la parte posterior también existe un orificio, que es el agujero singular de Morgagni, que corresponde al ramo de la ampolla membranosa posterior del nervio vestibular. Y es así entonces como se divide el conducto auditivo interno. Aquí está el conducto auditivo interno, ya lo conocemos en la parte de osteología. También se introduce por este conducto la arteria auditiva. La arteria auditiva es por ahí para irrigar al oído interno. La arteria auditiva, que es rama del tronco basilar, y que al ingresar la arteria auditiva se va a dividir en arteria vestibular y en arteria coclear. Muy bien. Aquí tenemos el caracol, el vestíbulo con el utrículo y el sáculo, la ventana vestibular o ventana oval, que está cerrado prácticamente por el estribo, y de estas estructuras membranosas van a ser el nervio auditivo. Del caracol, aquí vemos de amarillo, van a ser el nervio coclear, y del vestíbulo van a ser el nervio vestibular, del utrículo y el sáculo especialmente, ¿no? Esos dos nervios van a formar el nervio auditivo. Se unen y forman el octavo par craneal. Ya saben que salen del oído interno a través del conducto auditivo interno por el cuadrante antero-inferior y se van a dirigir al cuarto ventrículo. Después van a ir a terminar a nivel del cerebelo y a nivel del cerebro. El nervio coclear lleva la audición, encargado de llevar la audición. En cambio, el nervio vestibular es el encargado de llevar el equilibrio del cuerpo. El nervio vestibular va a ir a terminar en el cerebelo, porque el cerebelo es encargado de la función del equilibrio. En cambio, el nervio coclear va a ir a terminar a nivel del centro de la audición, en el lóbulo temporal del cerebro. Entonces, así como se forman estos dos nervios, tienen sus ganglios también. Cada nervio, ya saben, cada par craneal tiene sus ganglios. El ganglio de Scarpa a nivel vestibular y el ganglio de Corte a nivel coclear. Porque las células de la cóclea membranosa, las células nerviosas son especializadas, forman el órgano de Corti. Y de ahí precisamente que se origina el nervio coclear, del órgano de Corti, que es el caracol membranoso. Muy bien, eso en relación entonces al nervio auditivo, al origen de sus ramas, por dónde salen, qué ganglios forman y dónde terminan, ¿no? Y uno llevando la audición y otro llevando el equilibrio. Muy bien, aquí en el atlas entonces mostrando el oído, la parte externa del oído, que corresponde al pabellón de la oreja, con sus formaciones, el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, la fosita intertrágica, la concha del pabellón y el lóbulo de la oreja. Algo que quería mostrarles también aquí en esta imagen son los huesecillos del oído, ¿no? Ahí. Entonces aquí está el martillo, el yunque y el estribo. El martillo con sus características de la cabeza,
el cuello, el mango manubrio, la apófisis anterior y la apófisis lateral. El yunque, con el cuerpo del yunque, la rama larga, con su apófisis lenticular, y la rama corta, ¿no? Y aquí está el estribo. El estribo es el hueso más pequeño que existe en el cuerpo humano. Así como el fémur es el hueso más largo, el estribo es el hueso más pequeño, que presenta también la cabeza, el cuello, una rama anterior, una rama posterior y una base. Esta base es la que está cerrando prácticamente la ventana vestibular. Y recordemos que estos huesos también tienen sus músculos, ¿no? Así tenemos el músculo del tímpano. Ahí está. Músculo tensor del tímpano. Se origina en la trompa auditiva, en el ala mayor del esfenoides y termina aquí en el martillo, ¿no? Y otro músculo es el músculo estapedio, se origina en la cavidad timpánica y va a ir a terminar en el estribo, ¿no? Entonces esos son los huesecillos del oído, prácticamente uno los tiene que ver con una lupa, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver la parte de la irrigación de la cabeza, la parte de arterias, ¿no? Lo que está irrigando prácticamente a la cabeza. ¿Y de dónde nacen las arterias? Del corazón. Por eso lo vamos a ver desde el corazón a las arterias. Y el corazón tiene cavidades que se llaman aurículas y ventrículos. Del ventrículo izquierdo van a ser una gran arteria. Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí está la arteria que sale del ventrículo izquierdo, es la arteria aorta. Arteria aorta. Y esta arteria aorta, la porción inicial se llama arteria aorta ascendente, va a formar una curva o un arco, se llama arco aórtico o callado de la aorta, que se dirige hacia la parte inferior formando la aorta descendente o aorta torácica. Del callado de la aorta van a nacer 3 ramas. En el lado derecho, el tronco brachiocefálico derecho, en el lado izquierdo la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Esas 3 son ramas del callado de la aorta o del arco aórtico. Ahora este tronco brachiocefálico, se va a dividir en 2 ramas, arteria carótida común derecha y en arteria subclavia derecha. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las carótidas? Porque lo que nos interesan son las arterias carótidas, porque son las que van a irrigar a la cabeza. De estas carótidas van a hacer la irrigación de la cabeza. La carótida izquierda, común izquierda, es más larga. Derecha es más corta, ¿no? La izquierda es más posteriorizada. ¿Ya? Más posteriorizada es la izquierda. Además, la izquierda tiene un trayecto vamos a acomodarnos aquí. La izquierda tiene un trayecto más oblicuo que la derecha. Muy bien. Ascienden ambas carótidas a través del cuello y a nivel del borde superior del cartílago tiroides, 1 centímetro por encima del cartílago tiroides, estas arterias carótidas se van a dividir. Ahí vemos la división. Ahí está la carótida común derecha
dividiéndose en arteria carótida externa y en arteria carótida interna. Esa es la carótida interna. A nivel de esta división, existe un ensanchamiento en estas arterias carótidas, principalmente en la carótida interna. Ese ensanchamiento se llama seno carotidio. Seno carotidio. Vemos aquí más dilatada, ¿no? La carótida interna en su parte inicial. Esa dilatación se llama seno carotidio. Es un varoreceptor. Es sensible a variaciones de la presión arterial. Produce disminución, es decir, cuando disminuye o aumenta la presión arterial, este se encarga de ser un receptor de las variaciones de la presión e informa al sistema nervioso a través del plexo simpático. Y también en esta división de la carótida hay un cúmulo de células que se llama glomus carotidio. El glomus carotidio está justamente en la división de ambas carótidas, un poco también 1 centímetro superior al cartílago tiroides. Este es un quimioreceptor. El quimioreceptor es para captar variaciones químicas de la sangre, principalmente el oxígeno. Por eso cuando se activa este quimioreceptor, produce modificaciones del ritmo respiratorio. Se dice que este glomus carotidio es una glándula de secreción interna. Se encuentra por detrás de las carótidas, de la división de las carótidas, por eso también se llama corpúsculo retrocarotidio. Muy bien. Una vez que se han dividido las carótidas y que se han formado el seno y el globus carotidio, la carótida externa realiza un trayecto ascendente. Vamos a ver la carótida externa ahí. La carótida externa realiza un trayecto ascendente y más o menos 4 a 5 centímetros superior al ángulo de la mandíbula, ya cerca del cuello del cóndilo de la mandíbula. Se va a dividir en 2 ramas esta arteria carótida. En arteria temporal superficial y en arteria maxilar. Son las 2 ramas terminales que tiene la arteria carótida externa. Recordemos dónde se introduce prácticamente a la región parotídea, el contenido de la glándula parótida, ¿no es cierto? Contenido de la glándula parótida. Entonces, sus 2 ramas terminales. Pero en su trayecto, esta arteria carótida externa va a emitir ramas colaterales, como ser la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. Aquí vemos la arteria facial. Es contenido de la región submandibular, la arteria facial. Muy bien, se introduce en la región submandibular. Y en su recorrido, esta arteria facial va a dar ramas colaterales, como ser la arteria palatina ascendente, la arteria submandibular, submentoniana, la arteria pterigoidea, la arteria masseterina. Ya en la cara, la arteria labial superior y labial inferior. Aquí está la arteria labial superior, arteria labial inferior. Y su rama terminal prácticamente es la arteria angular, que termina en el ángulo de la órbita. Y antes de llegar al ángulo de la órbita, va a dar otra rama, que es la arteria nasal lateral. Entonces ya la arteria angular termina en el ángulo de las fosas orbitarias, perdón, en el ángulo de las fosas orbitarias, y se va a anastomosar con la arteria dorsal, nasal dorsal, que es la rama terminal de la arteria oftálmica.
Entonces, la facial y la oftálmica se anastomosan en esta región. Otra de las ramas de las colaterales de la arteria carótida externa es la arteria faríngea ascendente, la arteria auricular posterior y la arteria occipital. La arteria occipital. Y las ramas terminales de la arteria carótida externa, como les decía, son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria maxilar. La temporal superficial, ahí está la temporal superficial, va de ramas colaterales como ser la arteria transversal de la cara, que va a irrigar a las mejillas, la arteria temporal media para el músculo temporal y sus ramas terminales de la arteria temporal superficial, de la arteria frontal y parietal. Ya la arteria maxilar interna, la arteria maxilar, se encuentra en la fosa infratemporal. En su recorrido va a emitir 14 ramas. Aquí tenemos las ramitas que tiene la arteria temporal, la arteria maxilar o maxilar interna. Algunos le dicen maxilar interna porque a la facial le dicen maxilar externa. Entonces la arteria maxilar, que es contenido primero de la fosa o de la glándula parótida y luego se introduce a la fosa infratemporal y a la fosa pterigopalatina. El trasfondo de la fosa infratemporal es la fosa pterigopalatina. En su recorrido va a emitir 14 ramas colaterales y una rama terminal, esta arteria maxilar. 5 ramas colaterales ascendentes, 5 ramas colaterales descendentes, 2 ramas colaterales anteriores y 2 ramas colaterales posteriores. Las ascendentes son las arterias timpánicas, meningia media, meningia menor, temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. Las descendentes son la arteria dentaria, la arteria masseterina, la arteria bucal, la arteria pterigoidea y la palatina descendente. Y las colaterales anteriores, la arteria alveolar y suborbitaria, y las colaterales posteriores, la arteria pidiana y la arteria pterigopalatina. Y la rama terminal de la maxilar interna se llama arteria esfenopalatina, que se introduce por el conducto esfenopalatino para terminar en las paredes medial y lateral de las fosas nasales. Contribuye a irrigar las fosas nasales.